¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. ¿Qué es eso que llamamos sentido de vida? ¿Qué es eso que llamamos propósito? Yo a veces sé que voy en esa dirección y voy mal. Yo voy para allá y voy mal, ¿no? Así es que tener una dirección en la vida no quiere decir que mi vida esté dotada de sentido. El sentido te da una lógica particular. Te permite entenderte como parte de algo mucho más grande. El sentido de mi vida va a ser ayudarle a otros a que no le pierdan el sentido a la suya. Buenas, bienvenidos nuevamente a su espacio Ad Propositum, ahora en formato de video como tanto lo pidieron, e iniciando una saga. Ustedes recordarán que en Ad Propositum Audio, que sigue por supuesto y en todas las plataformas lo pueden escuchar, cada cierto tiempo hago algunas sagas sobre temas que requieren de un espacio superior al tiempo tradicional que utilizamos en estos escenarios. Y vamos a hacer una saga sobre el sentido de la vida, sobre el valor de vivir, sobre la conexión, sobre estar gozando, disfrutando con experiencia de valor y haciendo algo que estimemos que suma, algo por lo que digamos que valen los esfuerzos. Y quizás se pregunten por qué tanto interés mío en esto. De hecho, toda la vida ha sido uno de los temas que más he estudiado. Mi tesis doctoral tuvo que ver con el tema. Muchos de los proyectos y de los programas y de mis publicaciones y de mis investigaciones científicas han girado alrededor de qué significa esto del propósito y del sentido. Y empezó porque cuando tenía 18 años, un primo me regaló un libro que se llamaba El hombre en busca de sentido. Bueno, que se llama El hombre en busca de sentido. Yo en esa época estudiaba ingeniería química y tenía un proyecto de vida totalmente distinto, dirigido a otro lugar muy poco digno de contar. Y cuando llega a mis manos este libro y encuentro que había un hombre que había tenido que vivir las dos primeras guerras mundiales, pero que primero, siendo un niño, al estar en Europa y atravesar la Primera Guerra Mundial, tuvo que verse enfrentado a una epidemia de suicidio que se dio en muchos países. Y este hombre vive de cerca algunos de esos estragos. Y empieza a pensar, bueno, ¿y si me vuelvo médico y psiquiatra y dedico mi vida a que la gente no le pierda el sentido a la suya? Y efectivamente, empezó a buscar gente que se dedicara a estos temas emocionales, empezó a escribirle a Sigmund Freud, que en la Viena de aquel entonces era un personaje muy importante, a tener comunicación con él, a acercarse a las diferentes sociedades científicas que habían en esa época. Y lo que no sabía Viktor Frankl es que siendo ya médico, siendo ya psiquiatra, vendría la Segunda Guerra Mundial. Y él, siendo judío, tuvo que padecer los estragos de los campos de concentración. Se lo llevaron durante casi 4 años a varios campos de concentración nazi y allí perdió a su esposa en embarazo de su primer hijo. Perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió a casi todos sus amigos. Y ese primer día él tuvo que decir: trazo una línea entre mi pasado y lo que sigue. Porque además, al ingresar a los campos de concentración, los afeitaban para desinfectarlos. Les quitaban todo. Le quitaron su obra máxima, era su primer libro, que después pudo reconstruir. Así es que Frankl dice, solo teníamos nuestra existencia desnuda. Y cada mañana el capo de la SS armaba 2 filas. Una entraba a las cámaras de gas y todos morían, y la otra entraba a las duchas y se bañaban. Luego Víctor tenía tan solo 24 horas al día. Y Víctor decía, ¿qué hago? ¿Qué hago para sobrevivir? ¿Cómo hago para no tirarme contra las alambradas electrificadas o hacerme matar?
porque llegaba el invierno y caminaban descalzos sobre la nieve, porque por las noches se quitaban los dedos engangrenados con las manos, porque un pedacito de pan y unos cigarros y algo de beber era la dosis diaria para mantenerse. Tanto que decía Víctor que cuando era mediodía y la gente ya se había comido y agotado todas las provisiones, ya todo el mundo sabía que esa persona se iba a matar, porque ya no podía posponer ni esperar nada. Así es que Víctor dice, el sentido de mi vida va a ser ayudarle a otros a que no le pierdan el sentido a la suya. ¿Cómo puedo yo, que tengo 24 horas al día, mantenerme vivo? ¿Cómo puedo yo no perder el sentido si no sé qué va a pasar mañana? Así es que empieza a relatar cómo pequeñas cosas, tales como encontrar un alambre que sirviera como cordón para los zapatos, se convertía en un objetivo de vida que lo ayudaba a mantenerse. Y cómo por las noches se reunían en las barracas y hablaban acerca de la deliciosa comida que probarían cuando salieran de allí, la esperanza de volver al disfrute, la familia que recuperarían, las cosas buenas que pasarían, los sueños por cumplir. Llegaron los aliados, a mediados de los 40 se produce la liberación, y ¡qué sorpresa! Mucha gente se quedó viviendo dentro de los campos de concentración a pesar de tener las puertas totalmente abiertas. Otros salieron, y caminando por los prados y las flores iban destruyendo las flores a su paso, llenos de resentimiento y de odio. Y otros llegaron a sus casas y no habían casas. Otros fueron a recuperar a su familia y no había familia. Cuando la gente le perdió el sentido a la vida, ya no tenía para qué salir del campo de concentración. Ya no tenía para qué vivir porque aquello que iban a recuperar no se recuperaron. Los mantuvo vivos la esperanza que dotó su vida de sentido. Pero cuando perdieron el sentido, claudicaron y muchos se mataron. Cuando extrapolamos toda esta historia de Frankl al 2024, claro, no estamos en un campo de concentración propiamente dicho. Pero sí estamos en periodos donde le perdemos sentido a lo que hacemos. Y suceden cosas. Viktor Frankl se hubiese podido ahorrar toda esta tragedia, porque Víctor recibió una posibilidad de escapar a este destino. Podía haberse ido a los Estados Unidos como muchas de las grandes mentes de esa época que lograron trasladarse y no pasar por lo que se llamó el experimentus crucis. Pero Víctor dejó vencer la visa. Porque era un hombre que tenía una religiosidad importante y en medio de esta religiosidad, él le pidió a Dios una señal, por llamarlo de alguna manera, y encontró en una roca de la antigua sinagoga a la que asistía y que había estado destruida ya por todo lo que pasaba, una letra inicial de un mandamiento que decía: honrarás a padre y madre y tus días serán largos sobre la faz de la tierra. Y entonces Víctor dice, no puedo dejar a mi familia, y decide quedarse, aún sabiendo que tendría la probabilidad altísima de terminar en los campos de concentración nazi. Pues bien, Víctor asume esto, y cuando sale, durante 9 días y sus noches, escribe El hombre en busca de sentido, que en principio se iba a llamar Un psicólogo en un campo de concentración. Pero algunos de sus amigos le dijeron, eres médico, psiquiatra, neurólogo, quizás tu voz puede ser muy escuchada. Si no lo haces anónimo, sino como quien eres, tal vez ese libro tenga más alcance. Ese libro terminó convirtiéndose en uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad, El hombre en busca de sentido. Se ha publicado en muchísimos idiomas y a partir de esa época empezó a hablarse de una forma de terapia que se conoció como la terapia del logos, la terapia del sentido o la logoterapia. Pues bien, tan solo 15 años después, Víctor terminó llegando a las mejores universidades en los Estados Unidos para hablar de todas sus teorías. Unas teorías que habían tenido una influencia existencial y que tenían unos énfasis en torno a cómo podemos manejar momentos difíciles, cómo el sufrimiento a veces hace transparente lo realmente importante en la vida, y cómo es posible incluso en las peores adversidades mantener el sentido o en las mejores condiciones encontrar algo que llene y planifique la vida.
Hacia mediados de los 60 empezó la investigación científica en torno a esto. Se creó la primera prueba de evaluación que evaluaba el sentido de la vida y empezó desde ahí hasta hoy a evaluarse en todos los lugares del mundo. ¿De qué trata esto de vivir con valor, de vivir conectado a lo importante? Decenas de cientos de investigaciones alrededor del mundo diciendo que la gente que vive con propósito es más resiliente, es mucho más feliz, tiene menos prejuicios sociales, consume menos alcohol y drogas, tiene menos problemas de depresión y de ansiedad, gestiona muchísimo mejor el estrés, tiene mejores relaciones, es mucho más productivo, maneja mejor las crisis laborales, tiene menos intenciones de renuncia y en general le aporta al mundo cantidades. El asunto es que uno dice, bueno, todo el mundo habla de propósito. Está de moda hablar de propósito. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que llamamos sentido de vida? ¿Qué es eso que llamamos propósito? Porque tú le preguntas a la gente en lo cotidiano, oye, ¿qué es eso que es el sentido de la vida? Y la gente dice, bueno, el sentido de la vida es tener metas en la vida. Tal vez, pero es que yo a veces tengo la meta de sacar adelante este negocio de la familia, pero eso a mí no me importa ni me conecta. Solo que lo percibo como un peso que hay que sacar, y es una meta, o hay una meta que me impusieron en el trabajo, y eso no dota mi vida de sentido. Luego, realmente, la gente que tiene sentido suele tener metas, pero no todo el que tiene metas tiene sentido. Otras personas no van a hablar de las metas. Otras personas van a decir que vivir con sentido es tener una dirección en la vida. Y puede ser. Sin embargo, ¿saben algo? Yo a veces sé que voy en esa dirección y voy mal. Yo voy para allá y voy mal, ¿no? Así es que tener una dirección en la vida no quiere decir que mi vida esté dotada de sentido. Sin embargo, la gente que vive con sentido suele sentirse direccionada. Pero no todo el que tiene una dirección suele vivir con sentido. Número 3. Hay gente que dice, mire, esto del sentido es una lógica particular de la vida. Es como darse cuenta que uno es una pieza de un rompecabezas mucho más grande que casa y que le permite a todo tener un orden lógico mayor. Le permite a uno una comprensión del mundo, como una interpretación que le da un orden a las cosas. Sí, sí es cierto. El sentido te da una lógica particular. Te permite entenderte como parte de algo mucho más grande. Pero no todo lo que parece lógico te dota la vida de sentido. No todo lo que parece lógico te llena y te planifica, porque alguien puede tener dificultades psicológicas muy serias y le puede parecer muy lógico consumir fentanilo, consumir heroína. Y no necesariamente eso está dotando su vida de sentido. De pronto le está aliviando algún malestar. Pero es que el sentido de la vida no tiene que ver con andar aliviando el malestar. E incluso hay cosas que generan malestar y llenan la vida de sentido. Como tener un hijo, por ejemplo. Como madrugar a hacer deporte. Como trasnochar a veces sacando algún proyecto. Luego, no necesariamente una vida llena de placeres y sin dificultades implica que la vida tenga sentido. La vida tiene sentido a pesar de los sufrimientos o con todo y sufrimientos, o incluso a veces gracias al sufrimiento. Pues bien, hemos iniciado esta saga de sentido. No se pierdan los siguientes episodios en donde vamos a organizar cuáles son los caminos para hacer que la vida esté llena de sentido. Nos vemos en una semana.